Hola Guatemala, ¿cómo están? Espero que estén muy bendecidos. Nosotros aquí con mucho agradecimiento por la oportunidad de llegar a sus hogares, de llegar a sus presencias y hablarles de lo más importante que es la neuromodulación, sobre todo la neuromodulación TDCS. Así que hoy me acompaña desde México el ingeniero biomédico Carlos González García, y quiero hablarles un poquito de él antes de darle la palabra, y es que él es ingeniero biomédico graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Tiene estudios de posgrado en Mercadotecnia y Finanzas Corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, diversos entrenamientos en equipos médicos por fabricantes internacionales tales como la GE y Siemens. Es fellow en estimulación cerebral por corriente eléctrica TDCS, avalado por el City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Sociedad Médica del Estado de Nueva York. Certificación como instructor de mindfulness por la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, y tiene experiencia profesional por más de 30 años como empresario en el área de tecnología para el cuidado de la salud en México, participando en las ramas de distribución de equipos médicos, construcción de infraestructura hospitalaria y presentación de servicios basados en tecnología para mejorar la salud mental. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos das para Guatemala, el tiempo que estás aquí con nosotros, explicándonos, hablándonos y contándonos sobre qué es la neuromodulación. Te doy la palabra y agradezco desde ya tu conocimiento. Gracias por la invitación, gracias por las atenciones, buen día a todos. Y bueno, como lo acaba de mencionar la psicóloga Cristabel, voy a explicarles lo que es la neuromodulación, en específico la técnica de TDCS, que es estimulación transcranial por corriente directa. Y bueno, pues espero sea de su interés, sea de su agrado y se lleven algo positivo después de esta breve presentación. Entonces, ya pues entrando al tema, neuromodulación pues es un término que está acuñado, se utiliza en el argot médico. Y pues ¿qué quiere decir neuromodulación? Al final de cuentas, la neuromodulación es una técnica, es una manera de hacer algo, y es una técnica que utiliza energía eléctrica. Entonces, la primera palabra clave de neuromodulación es que vamos a estar utilizando energía eléctrica. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, pues la idea es ayudarle al cuerpo a corregir el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, por la médula espinal. Entonces, la idea es que a través de energía eléctrica vamos a corregir su funcionamiento, y la idea es modularlo. Y modularlo es como alterarlo o cambiar la actividad que se esté llevando en donde vamos a estimular. Entonces, neuromodulación es utilizar corriente eléctrica para modular o para alterar la actividad neuronal y corregir el funcionamiento del sistema nervioso central. Ahora, lo podemos hacer de dos maneras. Bueno, hay diferentes maneras, pero podemos hacer una invadiendo el cuerpo, es decir, metiendo un alambre, porque la energía eléctrica se conduce a través de alambres. Podemos invadir el cuerpo, llevar un alambrito hasta donde queramos estimular, y esa sería una técnica invasiva porque estamos invadiendo el cuerpo. Y una técnica no invasiva sería hacer que la energía eléctrica llegue a donde nosotros estamos planeando, sin invadir el cuerpo. Entonces, grosso modo, neuromodulación es una técnica de estimulación eléctrica, ¿sí? O con energía eléctrica del sistema nervioso central, y lo podemos hacer desde dentro del cuerpo, que será una técnica invasiva, o desde afuera, que será una técnica no invasiva. Ahora, ¿por qué está esto de la energía eléctrica para tratar al sistema nervioso central? Bueno, pues está más que conocido que las herramientas farmacobiológicas que tenemos o farmacológicas que tenemos para tratar padecimientos del cerebro, que por lo general son padecimientos que ve un especialista, un neurólogo o un psiquiatra, no son tan efectivos como quisiéramos. Sí, esta diapositiva la tomé de
de un congreso de psiquiatría, y lo que muestra es que la respuesta, es decir, las personas que sienten algún efecto cuando toman antidepresivos, la respuesta es si acaso un 60%, es decir, si a 10 personas que tienes, como por ejemplo trastorno depresivo, a estas 10 personas que están padeciendo trastorno depresivo le damos antidepresivos, solo 6 van a decir, sentí algo, hay respuesta, ¿sí? Ahora, de las 10 personas a las que les estamos dando antidepresivos para atender su padecimiento, resulta que a solo 4 les va a resulta que a solo 4 les va a ser efectivo, es decir, les va a eliminar o aliviar los síntomas de la depresión. Entonces, de 10, 6 te van a decir, y siento algo, y 4 les vamos a resolver el problema. Entonces, si consideramos que de esos 10, a los 10 les van a dar efectos secundarios, como aumento de apetito o de peso, o insomnio a medianoche, ¿sí? O no te puedes dormir, o vas a tener un estado de ánimo triste, pues no es tanta la efectividad que uno quisiera en los fármacos o que uno esperaría de un tratamiento farmacológico. De ahí es que pues, se han buscado alternativas para poder tener tratamientos que sean seguros, que no produzcan efectos secundarios y que sean efectivos. Y ahí es donde entra la neuromodulación. Esto de utilizar la neuromodulación o la energía eléctrica está en auge. Hace un par de años, el dueño de Tesla anunció que está formando una empresa para desarrollar implantes que se pondrían dentro del cráneo para llegar al cerebro y evitar con ellos, con la colocación de los mismos, los síntomas del trastorno depresivo. Sí, entonces está en boga. Hay muchas personas interesadas en cómo poder manejar la energía eléctrica para poder mejorar el funcionamiento del sistema nervioso central. Y bueno, pues esta empresa que se llama Neuralink, de un señor que se llama Elon Musk, seguramente lo conocen, sí, está invirtiendo, está haciendo investigación en un tipo de neuromodulación que sería invasiva, pues hay que llevar un implante dentro del cerebro, con los riesgos que esto conlleva. Ahora, el uso de energía eléctrica para poder aliviar síntomas de trastornos que tengan que ver con el cerebro, pues ya tiene muchos años que se utiliza. Sí, hay evidencia de que ciertos doctores griegos en el Imperio Romano utilizaban a la anguila o al pez torpedo en personas que padecían de jaquecas crónicas, ¿sí? Entonces, este tipo de personas, tal cual se les ponía el pescado en la cabeza, ¿sí? Y se sentían mucho mejor. Y al final de cuentas, lo que estaban utilizando es la energía eléctrica que generaba este pescado, ¿sí? Para estimular el cerebro, ¿sí? Y corregía el padecimiento del dolor crónico de cabeza. Entonces, la energía eléctrica para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso central no es algo nuevo, se ha utilizado desde hace más de 2000 años, ¿sí? Y ha habido investigación durante mucho tiempo en cómo podemos hacer los tratamientos más seguros, ¿sí? Y con mejores resultados. En la actualidad podemos decir, bueno, ¿cómo puedo saber qué tipo de equipos hay para neuromodulación? Recuerden, la idea es llevar energía eléctrica al cerebro. Entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Una es poniendo cables dentro del cerebro, que sería un catéter con un electrodo. Sí, necesitaríamos un neurocirujano especialista para llevar ese electrodo hasta una parte del cerebro que queremos estimular. Y pues sería una técnica de neuromodulación con un implante que es invasivo. Y en la actualidad esto se utiliza para hacer estimulación cerebral profunda. Sí, también se utiliza para estimular la médula espinal. Son efectivos, el único detalle es que requiere un cirujano, hospitalización, un equipo y bueno, toda una infraestructura para que la cirugía sea efectiva y sea segura.
Otra tecnología que hay es que podemos inducir la energía eléctrica. En vez de llevarla con un cable, podemos utilizar principios físicos en donde podemos generar un campo eléctrico o una corriente eléctrica dentro del cerebro si le acercamos un imán lo suficientemente fuerte como para que pueda estimular, ¿sí? Pues tal cual el cerebro y generar una corriente eléctrica dentro de él. Obviamente esto lo hacemos desde fuera del cuerpo y aquí sería una tecnología no invasiva, ¿sí? Y también podemos hacer de manera no invasiva, aplicar energía eléctrica sobre el cuero cabelludo por fuera del cráneo y vamos a permitir sabemos más bien que parte de esa energía eléctrica que estamos aplicando en el cuero cabelludo va a permear el cráneo y va a llegar al cerebro y va a estimular la parte que queremos. Entonces, al final de cuentas, esa energía eléctrica dentro del cerebro podemos llevar un alambrito a donde queramos estimular o podemos hacerlo desde fuera, ya sea induciendo con un campo magnético una corriente eléctrica o aplicando la corriente eléctrica directamente sobre el cuero cabelludo de manera que estimulemos el área que nosotros tengamos de interés. Las aplicaciones en donde la neuromodulación se utiliza están agrupadas principalmente en padecimientos neurológicos, como cuestiones de dolor crónico, tal como la fibromialgia, la migraña, ¿sí? Dolor por Parkinson, secuelas de ictus, ¿sí? También se puede utilizar en eventos epilépticos. Y también en psiquiatría hay buena efectividad en depresión, ansiedad, en déficit de atención, estrés, ¿sí? Esquizofrenia, sobre todo auditiva. Entonces, la tecnología de neuromodulación actualmente está enfocada principalmente para aplicaciones de neurología, de psiquiatría, aunque también la podemos aplicar en terapia, en fisioterapia, para ayudar a las personas a recuperarse más rápido después de un evento cerebral vascular, ¿sí? Y bueno, pues también en personas sanas hay evidencia de que puede mejorar el desempeño del cerebro cuando lo estamos estimulando con neuromodulación. Ok, regresando a los tipos de neuromodulación. Recuerden que cuando escuchen neuromodulación es energía eléctrica. Ok, de eso se trata. Estamos tratando con energía eléctrica. Y tenemos dos tipos. Uno puede ser invasivo y el otro no invasivo. Así lo podemos clasificar. Pero también podemos clasificarlos por la cantidad de energía que utilizamos. Y entonces tenemos una tecnología que utiliza mucha energía, que se llama alta intensidad, y tenemos tenemos tecnologías que utilizan baja intensidad o baja energía. Entonces, de aquí vienen lo que serían, para las cuestiones no invasivas, que es lo que nos interesa, neuromodulación no invasiva, ya que la invasiva la vamos a dejar fuera porque eso ya es para neurocirujanos. Nos vamos a enfocar en neuromodulación no invasiva. Vamos a tener principalmente 3 técnicas, ¿ok? Y estas se van diferenciando entre sí por la cantidad de energía que utilizan. Entonces, tenemos alta energía o alta intensidad. La primera técnica es terapia electroconvulsiva. Y con la terapia electroconvulsiva vamos a aplicar una corriente eléctrica lo suficientemente grande como para que generemos episodios de convulsión. Más adelante voy más a detalle. La siguiente técnica de alta intensidad o alta energía es la estimulación transcranial magnética. Sí, y aquí la idea es utilizar campos magnéticos para inducir un campo eléctrico en el cerebro. También lo vamos a ver un poco más adelante. Y la tercera técnica, con la que vamos a ser más extensos, es la técnica de baja intensidad o baja energía, que utiliza energía eléctrica y se llama TDCS por sus siglas en inglés, la estimulación transcranial por corriente directa. Más adelante vamos a ver todos los detalles. Vamos a platicar brevemente de la terapia electroconvulsiva. ¿Sí? Es corriente eléctrica de alta intensidad. Vamos a aplicar 2 electrodos en el cuero cabelludo, ¿sí? Y vamos a aplicar una corriente eléctrica lo suficientemente fuerte como para que podamos generar episodios de convulsión
en la persona. Eso es lo que estamos buscando, generar episodios de convulsión. Se hace de una manera controlada, los episodios de convulsión son breves, ¿sí? Y la idea es que a través de estos episodios de convulsión se cambie la neuroquímica cerebral y se reviertan los síntomas de enfermedades mentales. Y es sumamente efectiva. Por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor, que es refractario a tratamiento, la terapia electroconvulsiva es sumamente efectiva, ¿sí? Aquí es donde se recomienda su uso y hay que tomar en cuenta que puede tener efectos adversos. Sí, se ha reportado pérdida de memoria en los pacientes que reciben este tipo de tratamiento. Sí, pudiera haber complicaciones médicas y problemas cardiovasculares. Recuerden que estamos generando eventos de convulsión. Sí. Ahora se utiliza con sedación y son varias intervenciones. Esto implica que el paciente tenga que estar en un área hospitalaria. Por lo general es de lunes a viernes y cada día se le da una sesión de terapia electroconvulsiva. Sí, los tratamientos pueden ser de 10 a 15 sesiones. Obviamente todo es en hospital. Necesitamos un anestesiólogo para que el paciente esté sedado. Sí, sabemos que puede haber efectos adversos con respecto a la pérdida de memoria o algún deterioro cognitivo. Sí, y bueno, pues es caro, hay que hacerlo en un hospital y el tratamiento es sumamente efectivo. La siguiente técnica de alta energía no invasiva es estimulación magnética transcraneal. Y la idea es que a través de un imán, que es un imán fuerte, es un imán con mucha potencia, vamos a inducir un campo eléctrico dentro del cerebro y que sea lo suficientemente fuerte para estimular las neuronas y con ello vamos a poder generar alguno de los dos efectos que estemos buscando, excitabilidad o inhibición. Entonces la idea es, vamos a poner un campo magnético en una región del cerebro, más bien en una región del cráneo, en donde este campo magnético, que es muy fuerte, va a inducir una corriente eléctrica dentro del cerebro, en la región que nosotros consideremos que puede estar involucrada con la red neuronal que pudiera estar funcionando de una manera no apropiada, ¿sí? Y mediante la estimulación podemos excitarla o inhibirla y corregir las regiones que están afectadas por el trastorno que estamos atendiendo. Algo que es bien importante es entender que para poder tener un campo eléctrico dentro del cráneo, necesitamos un campo magnético por fuera muy fuerte. Y para poder generar un campo magnético muy fuerte, vamos a necesitar un dispositivo que genere una corriente eléctrica muy grande. Entonces, es una máquina que produce o que genera una corriente eléctrica muy grande. La vamos a llevar hacia una bobina, que es lo que vamos a poner cercano al cráneo. Esta corriente eléctrica pasa por esa bobina, ¿sí? Y genera un campo magnético. Esto es el principio de Faraday. Y ese campo magnético induce un campo eléctrico en un conductor que esté cercano ahí. Y el cerebro es altamente conductor de electricidad. Consideramos que el cerebro es un órgano eléctrico, ¿sí? Entonces, estamos poniendo una máquina que produce una corriente eléctrica muy grande que la pasamos a través de una bobina, la cual está puesta sobre el cuero cabelludo, obviamente por fuera del cráneo, y este campo magnético a la vez nos va a inducir la corriente eléctrica en la región que queramos estimular. ¿Ok? Les comento esto porque, bueno, pues es la única manera en la que se puede hacer con estimulación transcranial magnética y el nivel de energía del campo magnético que vamos a utilizar es alrededor de 1.5 teslas. Entonces, las unidades para medir los campos magnéticos pueden ser los Gauss, ¿sí? O pueden ser los teslas. ¿Ok? Y como referencia, un tesla son 10.000 miligauss. Entonces, si yo pretendiera generar una estimulación o una corriente eléctrica dentro del cerebro con un imán de los que comúnmente se consiguen en el mercado, pues es como pretender llevar un cohete con un motor de un auto de 3 cilindros. O sea, eso no va a pasar. ¿Ok? Por eso es que necesitamos un campo eléctrico muy fuerte y necesitamos una máquina lo suficientemente robusta para generar corriente eléctrica de alta intensidad. Ahora, de esta técnica
También es parte de las pautas aceptadas en diversos países, ¿sí? Y debe de ser aplicado por profesionales médicos especializados, ya que al estar estimulando con alta intensidad el cerebro, podemos generar una convulsión, ¿sí? También requiere de varias sesiones. Esto es algo característico de neuromodulación, ¿sí? Sobre todo la no invasiva. Vas a requerir varias sesiones para que el tratamiento sea efectivo, ¿sí? Y en el caso de TMS, como te lo comentaba, pudiéramos tener algún tipo de convulsión. Es muy baja la probabilidad de que puedas generar una convulsión a un paciente bajo un tratamiento TMS. Sin embargo, existe. ¿Y es efectivo el tratamiento? Sí, sí es efectivo. Hay personas que reportan dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza transitorio, ¿sí? Y vamos ahora con la estimulación no invasiva de baja intensidad, que sería la estimulación transcranial por corriente directa. Recuerden, lo que queremos es llevar un campo eléctrico dentro del cerebro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar corriente eléctrica sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Nada más que a diferencia de la terapia electroconvulsiva, vamos a utilizar una corriente de baja intensidad, ¿sí? Con lo cual nunca vamos a convulsionar a una persona. Y eso hace que este tratamiento sea sumamente seguro, ¿sí? Es una tecnología de vanguardia en el área de neuromodulación, ya que es una tecnología que al manejar corriente eléctrica de baja intensidad, sí, lo hace muy segura y la hace fácil de usar, ¿sí? Y también tenemos aquí la posibilidad de tener un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio, ¿ok? Entonces, esta tecnología, pues la idea es que apliquemos 2 electrodos sobre el cuero cabelludo, los vamos a poner en la región en donde nosotros querramos estimular, sí, y vamos a tener un efecto excitatorio donde pongamos un electrodo, inhibitorio donde pongamos el siguiente, ¿ok? La idea con esto de la neuromodulación es que regulemos la actividad del cerebro, ¿sí? Y eliminemos los síntomas de trastornos como la depresión, ¿ok? Se ha visto en imágenes obtenidas con equipos de resonancia magnética funcional que si una persona le tomamos un estudio de fMRI, ¿sí? Vamos a ver que el cerebro tiene un cierto tipo de actividad y cuando está bajo un trastorno depresivo, la actividad está muy disminuida en ciertas regiones del cerebro. Entonces la idea de la neuromodulación es llevar la actividad del cerebro a su estado normal y como añadidura eliminar los síntomas de trastornos como la depresión, la ansiedad. Las características de la TDCS es que los resultados son medibles desde las primeras sesiones del tratamiento. Las personas que utilizan esta técnica reportan a la segunda, tercera sesión que empiezan a dormir muy bien, ¿sí? También es parte de las pautas clínicas en diversos países como Reino Unido, donde se sugiere que para trastorno depresivo sea la primera intervención antes de medicamentos, ¿sí? No hay efectos secundarios. Algo que a veces sucede es que como estamos aplicando energía eléctrica, la piel se enrojece un poco, pero regresa a la normalidad a los 10 minutos de haber terminado el tratamiento, ¿sí? El costo es accesible si lo comparamos con un equipo de terapia electroconvulsiva y los costos operativos de tenerlo en un hospital, el anestesiólogo, etcétera, o con el costo de un equipo de TMS, de estimulación transcranial magnética. La inversión es mucho más grande, también necesitamos personal capacitado, especialistas médicos para utilizarlo. Y TDCS no, TDCS son equipos seguros, equipos de tecnología simple y con un costo accesible. Y lo más interesante es que los tratamientos se pueden llevar a cabo en un consultorio o inclusive en la clínica, en el domicilio del paciente. No es necesario que lo hagamos en un hospital. La tecnología es tan segura, ¿sí?, que nos permite hacer los tratamientos prácticamente en cualquier lugar, ¿sí? Es fácil de usar, se requiere entrenamiento, eso sí, necesitamos que la persona que va a aplicar los tratamientos esté bien capacitada, ¿sí? Y bueno, es muy seguro usar la tecnología, pero hay que saberla aplicar, ¿sí? Y obviamente en los consultorios también pues es
simple la implementación de este tipo de tratamientos para ofrecerlo a los pacientes. La idea básica del funcionamiento de TDCS es, como les comenté, vamos a, por así decirlo, inyectar una corriente eléctrica que es corriente directa. Recordemos que en la electricidad existen dos tipos de corriente: la corriente alterna, que va, como su nombre lo dice, alternando de positivo a negativo, y es la que encontramos en la red doméstica, donde enchufamos la televisión, la licuadora, la lavadora. Sin embargo, la corriente alterna es nociva para el cuerpo humano, esa nos electrocuta. Y tenemos la corriente directa o corriente continua. Esta corriente directa continua, como su nombre lo dice, es algo que permanece constante y no va variando su polaridad, ¿sí? Estos equipos funcionan con corriente directa o corriente continua, que es la corriente que tenemos o que encontramos en las baterías. Baterías de 9 volts, de 1.5 volts, la batería del carro también es corriente directa, ¿sí? Entonces, la idea es que necesitamos tener un dispositivo que genere la corriente directa que nosotros queremos manejar, ¿sí? Necesitamos llevarla por cables a 2 electrodos que vamos a colocar sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Y la idea es que al tener 2 electrodos, tenemos un electrodo positivo y un electrodo negativo, el sentido de la corriente va a ser del positivo hacia el negativo. Y se ha encontrado que en la región en donde ponemos el electrodo positivo y digamos que la corriente está entrando al cerebro, sí, vamos a tener un incremento en la excitabilidad neuronal. Y donde pongamos el electrodo negativo, en donde, por así decirlo, la corriente está saliendo del cerebro, tenemos el efecto contrario, disminuimos la excitabilidad neuronal. Y ese efecto es el que nos permite modular la actividad en el cerebro. Podemos estimular un área que esté un poco deprimida, ¿sí? O con baja actividad, o podemos inhibir un área que tenga mucha actividad, como por ejemplo en la epilepsia. Cuando uno encuentra el nodo epiléptico, ¿sí? Podemos inhibirlo poniéndole una estimulación con corriente directa, y ahí vamos a poner el electrodo negativo, que sabemos que es inhibitorio. Entonces, la idea es que vamos a tener un efecto sobre la actividad cortical, dependiendo de dónde pongamos los electrodos del cerebro, ¿sí? Y también vamos a tener un efecto en la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es un término clave, porque la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, para reorganizarse. Y puede ser a través de experiencias o puede ser también a través de entrenamiento, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo al aplicar corriente eléctrica continua es vamos a facilitarle al cerebro el proceso de neuroplasticidad. Entonces, si nosotros queremos llevar una red neuronal a un funcionamiento razonablemente normal y evitemos o empecemos a disminuir los síntomas de un padecimiento como la depresión, el hecho de aplicar la corriente eléctrica le va a favorecer al cerebro a que esa neuroplasticidad que necesitamos generar se lleve a cabo de una manera más eficiente. ¿Ok? Entonces, con TDCS tenemos, por un lado, podemos aumentar la excitabilidad cortical en una región donde ponemos el electrodo positivo, podemos disminuir la actividad cortical donde ponemos el electrodo negativo, y el tercer efecto es que podemos facilitar la neuroplasticidad por el paso de la energía eléctrica a través del cerebro. Sí, entonces corriente directa la prendemos, se mantiene la corriente por el tiempo que queramos tener el tratamiento, y a la hora de que apagamos la corriente vuelve a cero. Tenemos 2 electrodos donde ponemos que se colocan sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Y recuerdan, donde ponemos el electrodo positivo vamos a tener un efecto excitatorio, donde ponemos el electrodo negativo tenemos un efecto inhibitorio. Ahora bien, si alguien ya tiene experiencia con TMS, alguien de la audiencia ya tiene experiencia con TMS, aquí hay algo importante que hay que tomar nota. TMS, aplicas el campo magnético y puedes excitar, se dicen tratamientos excitatorios, o puedes inhibir. Haces uno o haces el otro, dependiendo de el protocolo de TMS que estés aplicando, ¿sí?
Con TDCS hace los dos, excitas e inhibes. Entonces, aquí es donde viene la cuestión de saber usar la tecnología, porque debes de saber qué área quieres excitar y qué área deseas o no deseas inhibir, ¿sí? Con TMS yo sé que estoy aplicando un campo magnético a una cierta frecuencia, si digamos 10 Hz, tengo un efecto excitatorio. Si quiero tener un efecto inhibitorio, utilizo el campo magnético en la misma zona, pero con baja frecuencia, a 1 Hz. Sí, TDCS tiene las dos, estimulación e inhibición al mismo tiempo, por lo tanto, hay que pensar muy bien, hay que conocer los protocolos para que sea un tratamiento efectivo. ¿Sí? El funcionamiento, como les he ya manifestado, es simple, nunca vamos a generar una convulsión, y lo que sí hacemos es modificamos un poco algo que se llama el potencial de reposo de la membrana de la neurona. ¿Ok? Hay que recordar que para que una neurona dispare o tenga un potencial de acción, como se llama técnicamente, necesitamos hacer que el voltaje de su membrana se mueva de un valor negativo a un valor más positivo, ¿sí? Y cuando alcanzamos el valor más positivo al cual la neurona se dispara y tiene actividad, pues estamos llegando a lo que se le conoce como el potencial de umbral, y ahí la membrana se dispara. Entonces, con TDCS lo que hacemos es, cuando queremos tener excitabilidad, pues vamos a modificar el potencial de reposo de la membrana, haciéndolo más positivo para que necesite menos energía para poder dispararse. Y el efecto inhibitorio es al revés. Movemos el potencial de reposo de la membrana, haciéndolo más negativo para que le cueste más trabajo dispararse. Y entonces potencializamos la excitabilidad en una, ¿sí? Y hacemos inhibición con el movimiento del umbral de reposo, hacerlo más negativo. Y este es el efecto de la colocación de los electrodos. Acuérdense, donde pones el electrodo positivo vas a tener excitabilidad, y donde pones el negativo tienes inhibición. Y esto se debe por el sentido de la corriente, del flujo de la corriente. Recuerden que entra, por así decirlo, por el positivo y sale por el negativo. Entonces, aquí esto, cuando se retomó la investigación de utilizar corriente directa, se vio que cuando tenemos estimulación en una región en donde ponemos el electrodo positivo, sí aumenta la actividad neuronal, sí, y al retirar la excitación se mantenía esa actividad. Sí, en el caso del electrodo negativo es lo contrario. Y aquí es donde viene la analogía con TMS. Con TMS podemos lograr lo mismo, pero lo que cambiamos es que es una máquina y una técnica diferente con protocolos diferentes, y TMS excitas o inhibes. Con TDCS puedes excitar y puedes inhibir, ¿ok? Y ambos te favorecen la neuroplasticidad, ¿ok? Tanto TMS como con TDCS favorecen neuroplasticidad. Bien, el caso de TDCS, para poder hacer un tratamiento correcto hay que manejar diferentes variables. Por ejemplo, una es la colocación de los electrodos. Ok, sé que el rojo es excitatorio y el negro es inhibitorio. ¿Dónde los voy a poner? Bueno, para eso hay protocolos ya bien estudiados, con recomendaciones por agrupaciones, por gremios científicos, ¿sí? Y ya se sabe muy bien cómo hacer los protocolos, en donde poner el electrodo positivo, el electrodo negativo, porque es una variable. Otra variable es cuánta corriente vas a utilizar. Por lo general se manejan de 1 a 2 miliamperes, y otra vez depende del protocolo que vayamos a utilizar, es la corriente eléctrica que se selecciona, ¿sí? Cuántas sesiones también es una variable, porque pueden ser 10 sesiones, 15, 20 sesiones. Cuánto dura cada sesión también es súper importante. Hay sesiones de 20 minutos, 30 minutos, dependiendo del resultado que queramos obtener. Y algo también que es sumamente importante es la actividad que va a hacer el paciente durante la estimulación, y posiblemente una hora posterior a la estimulación, porque la estimulación, cuando terminas, el efecto en la neuroplasticidad
todavía se puede ver reflejado una hora posterior a haber terminado el tratamiento de estimulación. Entonces, para utilizar TDSS, no nada más es tener el equipo, requieres un equipo adecuado, requieres saber dónde poner los electrodos, a qué corriente, cuánto tiempo, cuántas veces y con qué actividad vas a acompañar tu tratamiento. Y esto implica cierta capacitación, ¿sí? Conseguir los equipos, bueno, pues tal vez no sea tan complicado, saberlos usar y obtener el resultado que quieres, ahí es la gran diferencia. Recuerda que es un método no invasivo, los resultados son medibles desde la primera semana de tratamiento, no hay efectos secundarios, es una tecnología muy fácil, segura de usar y no requiere hospitalización. Se puede utilizar en el domicilio del paciente, en el consultorio o en el hospital. Es una tecnología muy segura, está respaldada científicamente, ¿sí? Sigue habiendo investigación en el área de estimulación cerebral porque es algo que se mueve todos los días, pero esta tecnología está probada, ¿sí? Ya en diferentes países se utiliza como una buena alternativa de tratamiento para diferentes trastornos del sistema nervioso central y con muy buenos resultados. ¿Quién no puede utilizar TDCS? Bueno, personas que tengan una placa en el cráneo, por ejemplo, ¿sí? O que tengan accesorios metálicos grandes en la cabeza. Entonces, la idea es que la persona que va a una sesión de TDCS pues no lleve aretes grandes, que no lleve broches, pasadores, si los lleva pues hay que retirarlos. Pues tiene una placa en el cráneo, no lo podemos usar. ¿Ok? Los marcapasos o aparatos electrónicos implantados digamos que por procedimiento también no se recomienda, sin embargo, se puede utilizar con pacientes con marcapasos, se ha hecho, no pasa absolutamente nada, pero otra vez hay que saberlo aplicar. Cuando tenemos una persona que tiene antecedentes de epilepsia o crisis convulsivas, también tampoco se recomienda TDCS, salvo que tengas un tratamiento neurológico en donde estés buscando inhibir el nodo epiléptico y sepas muy bien lo que estás haciendo, ¿sí? De otra manera, si hay un evento en el momento de la estimulación, pues la gente va a decir la culpa fue la estimulación que me estás dando. Nosotros con TDCS nunca vamos a convulsionar a nadie. La energía es tan baja que nunca se convulsiona a nadie. Pero bueno, pues para irse por un camino seguro, se recomienda no usarlo en personas que tienen antecedentes de epilepsia, salvo que el protocolo sea específicamente para inhibir el nodo epiléptico, ¿sí? Y también lesiones en la piel que no están cicatrizadas. Si tienes una herida que no está cicatrizada en el cráneo, no te podemos poner TDCS, ya que la energía eléctrica se va a concentrar en la parte de la piel que no está cicatrizada. Entonces, otra vez, las indicaciones de estimulación no invasiva, resumiendo, en neurología se utiliza como buenos resultados en dolor crónico. Este dolor debe ser dolor neuropático, es decir, puede ser fibromialgia, ¿sí? Puede ser dolor neuropático por cuestión de diabetes, ¿sí? Puede ser también dolor neuropático como una secuela de herpes zóster, ¿sí? También hay investigación y buenos resultados en dolor de miembro fantasma, ¿sí? En migrañas. También en Parkinson la TDCS se utiliza para bajar la rigidez muscular. Obviamente una persona con Parkinson que tenga depresión, con esto lo podemos aliviar los síntomas de depresión. Sí, secuelas de evento vascular cerebral, tinnitus, epilepsia, sí, demencias. Aquí ya ha habido investigación acá en México y en otros institutos obviamente, en donde se está utilizando TDCS junto con estimulación cognitiva para hacer más lento el proceso de deterioro cognitivo y los resultados son buenos, son prometedores. En la cuestión de psiquiatría, TDCS se puede utilizar y se utiliza de manera regular acá en México para tratar depresión, trastorno de ansiedad, déficit de atención, deterioro cognitivo, espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo, alucinaciones auditivas y también tratar adicciones o antojos, cravings, ¿sí? Entonces todo esto es estimulando regiones del cerebro, donde el protocolo dice hay que estimular esta zona, inhibir aquella. Sí, ya los protocolos están claros, cuánta corriente, cuánto tiempo, cuántas sesiones. Y lo que es bien importante es la actividad que la persona que está llevando el tratamiento defina como que sea
actividad coadyuvante que mejor le va a funcionar a ese paciente, dependiendo del resultado que queramos obtener. ¿Sí? Entonces, pues, principalmente hemos cubierto lo que es neuromodulación. Recuerden, hay técnicas invasivas dentro del cuerpo, no invasivas, fuera del cuerpo. Dentro de las no invasivos tenemos alta energía, como terapia electroconvulsiva, y TMS, y baja energía, que es TDCS. ¿Sí? Y la idea es corregir el sistema nervioso central. Pues Carlos, muchísimas gracias por tan buena información y tan importante. Y vamos a hacerte algunas preguntas que por lo general las personas tendrán a la hora de tomar la decisión de tomar neuromodulación TDCS. Y una de las primeras es los efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios tendrían o no tendrían? Que siempre es como la inquietud de los pacientes. Bien, efectos secundarios no va a haber ningún efecto que sea realmente adverso. Puede generar la sensación de cuando estás recibiendo la estimulación, una sensación de cosquilleo, pero la piel se acostumbra, a los 10 minutos ya no tienes la sensación. Te puede quedar la piel roja donde pongo los electrodos porque la energía eléctrica facilita la circulación sanguínea, pero a los 10-15 minutos que termine la estimulación ya no lo vas a tener. Hay personas que dicen, ok, me duele un poco la cabeza. Sí, efectivamente, en algunos casos se reporta que tengan el dolor de cabeza, pero es transitorio. Y también algo que es importante es que la persona identifique si la TDCS le pudiera generar algún tipo de estimulación. Hay personas que si reciben un tratamiento en la noche o en la tarde les cuesta trabajo dormir porque están activos, y hay personas que se relajan, ¿sí? Entonces, recibir un tratamiento TDCS a lo mejor una hora antes de trabajo, pues quizá no sea lo mejor, ¿verdad? Lo podrías hacer en la tarde. Fuera de ahí no hay efectos secundarios, es totalmente seguro. Y mira, cuando yo tuve la oportunidad de certificarme en Estados Unidos, pues todo esto es médico, es tecnología médica, y siempre estás tratando con psiquiatras, neurólogos, neurofisiólogos, investigadores. Había un psiquiatra que se me hacía muy práctico. Decían, miren, TDCS, lo peor que puede pasar es que no funcione. No hay efectos secundarios. Ni suben de peso, ni pierden la libido, ni se van a poner más tristes, nada de eso. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Entonces, dale la oportunidad. Exacto. Bueno, y la otra pregunta que hacen es los efectos secundarios que ya se tienen de los medicamentos, si pudieran realmente disminuir o a hacerse más fuertes a la hora de tomar la neuromodulación. Bien, la neuromodulación no va a intervenir con los medicamentos. Es decir, a una persona que está tomando antidepresivos, tomando como ejemplo un trastorno depresivo, que está tomando antidepresivos, no les vamos ni a favorecer ni a perjudicar el efecto del antidepresivo. ¿Ok? Ahora, con respecto a los efectos secundarios de los antidepresivos, pues estos se van a ver disminuidos cuando lo empiezan a dejar de usar. ¿Sí? Entonces aquí es importante que cuando la persona esté recibiendo neuromodulación, ¿sí?, se dé cuenta de cómo le está funcionando con los síntomas, y si empieza a haber mejora, vaya con el médico que le prescribió el antidepresivo y vean la mejor estrategia de irlo retirando. ¿Ok? Porque es una cuestión farmacológica. Acá en México se lo llevan los psiquiatras, los médicos. Sí. Pero con la TDCS no se van ni a potencializar los efectos secundarios del antidepresivo, ¿no? Sí. Tampoco los va a eliminar, porque mientras sigas tomando el antidepresivo, pues ahí tienes el elemento activo, el químico, ¿sí? Sin embargo, sí, cuando las personas detectan, ya me estoy sintiendo mejor, ¿por qué? Porque ya duermo mejor, ya empiezo a tener ganas de hacer algo, ya me puedo concentrar un poco más, ¿sí? Entonces, quizás sea momento de ir, oiga, doctor, tal vez sea momento de empezar a bajar la dosis del antidepresivo, porque esto me está ayudando, y tienes que dejarlo de tomar en algún momento dado.
porque va un poquito pegado con lo que nos dices, y eso es porque realmente la neuromodulación TDCS no va directamente a trabajar con la bioquímica del cerebro, sino, como tú explicabas, con las neuronas en sí y su potencial de sinapsis. Pero ¿cómo ve o cómo se ve transformada esa bioquímica si no vamos directamente a trabajar ahí? Bien, mira, aquí es una cuestión interesante. El mecanismo de acción de la neuromodulación de TDCS no se conoce. No se sabe cuál es el mecanismo de acción, ni de TMS, ni de la terapia electroconvulsiva, ni de los fármacos. No se conoce cuál es el mecanismo de acción. Ahora, ¿qué sí sabemos? Sabemos uno, que el cerebro es un órgano eléctrico. ¿Ok? Bien, si tú tomas una neurona, que es la célula de la cual están hechas el cerebro, el nódulo espinal, los tejidos nerviosos, es como si fuera una batería. Tú la tomas y la mides y vas a medir un voltaje. ¿Ok? Entonces, sabemos que la química cerebral genera por la cuestión de los iones que tiene o electrolitos, genera diferencias de voltaje. Son pilas, o sea, son como capacitores, tienen voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es alterar ese voltaje, ¿ok? Que de manera indirecta va a alterar la química cerebral y va a hacer que el cerebro o las redes neuronales que se afectan por el trastorno, por ejemplo, trastorno depresivo, ¿sí?, empiecen a corregirse. Los antidepresivos lo que buscan, por ejemplo, hay un antidepresivo que son los inhibidores selectivos de la retoma de serotonina. La idea es que la serotonina esté disponible, ¿sí?, para que las neuronas puedan hacer sinapsis o conexiones y la red funcione, la información fluya. ¿Ok? Ese es el razonamiento. Y bueno, pues suena lógico. Entonces, acá lo que hacemos es hablarle a la neurona directamente. Estamos aplicando la corriente eléctrica. Y lo que queremos es restablecer su química o neuroquímica para que su funcionamiento de transmitir la información sea el correcto, o sea, funcione bien, y que pueda comunicarse con las otras neuronas. ¿Sí me explico? Entonces, a través de un efecto eléctrico conseguimos un efecto químico. La idea de un antidepresivo es modificar la química para que funcione bien la parte eléctrica. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces, definitivo. Aquí lo buscamos hacer al revés. Decimos, ok, vamos a modificar. Sabemos que el cerebro es un órgano eléctrico, vamos a modificar su parte eléctrica, se va a modificar la parte química, pero lo que buscamos es que se normalice el funcionamiento de las redes neuronales que están implicadas en los síntomas que vienen de los trastornos que ocurren en el cerebro. ¿Sí me di a entender? Sí, definitiva. Y vamos con la siguiente. ¿Por qué es tan importante la psicoeducación a la par de la neuromodulación TDCS? Bien, eso es súper importante. Qué bueno que sale la pregunta o el comentario. Este es un tratamiento médico y algo que hay que dejarle bien claro a los pacientes es que les vamos a ayudar a que su cerebro funcione bien para que ellos puedan atender las situaciones de su vida que ahí están. ¿Ok? No les vamos a arreglar su vida. Ni el antidepresivo, ni TDCS, ni terapia electroconvulsiva te arregla tu vida. No. La vida ahí continúa. Esto es una herramienta para llevar a tu cerebro a un funcionamiento adecuado, se vayan los síntomas de tu padecimiento y tú tengas elementos para resolver tus situaciones de vida de la mejor manera. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene la educación, en donde la persona tiene que tener claro que este es un tratamiento para corregir los síntomas de un trastorno, ¿sí?, y que le va a ayudar a sentirse bien
para que pueda manejar bien su vida o de la mejor manera posible, y sobre todo ante los eventos que como seres humanos estamos expuestos, ¿sí? Porque por lo general, en el caso del trastorno depresivo, hay ocasiones en las que lo dispara un evento, una pérdida, ¿sí? Y el cerebro no se readapta a una nueva realidad. Ya no tienes a una persona que pensaba si está contigo toda tu vida, por así decirlo, una pérdida, y el cerebro se tiene que adaptar a esa nueva realidad. Bueno, hay personas donde el cerebro no se adapta, y entonces vienen los síntomas de la depresión. Ok, entonces la psicoeducación es una herramienta en donde le estamos ayudando a la persona a que después de que se sienta bien, tenga recursos para llevar su vida lo mejor posible. Porque todos somos vulnerables a que nos pasen cosas. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, somos seres humanos, nos pasan cosas. ¿Sí? Todo el mundo nos enfermamos, todo el mundo envejecemos, ¿sí? Todo el mundo morimos, nos pasan cosas, somos vulnerables. Entonces, hay ocasiones, porque lo he visto, que los pacientes dicen, bueno, esto me va a arreglar mi vida. No, vamos a arreglar tu cerebro para que tú te sientas bien y tú arregles tu vida. ¿Sí? Y ahí es la parte de la psicoeducación, súper importante. Ahí es donde entra el proceso de por qué los psicólogos también podemos hacer neuromodulación. En este caso, pues es la primera vez que viene a Guatemala y pues yo no soy psiquiatra, sino soy psicóloga clínica, y por qué sí puedo hacer los tratamientos con los pacientes. Bien, muy buena pregunta también. Al ser psicólogo clínico, eres una profesional de la salud. ¿Ok? Tienes cierto entrenamiento, tienes ciertas herramientas. Aquí, cuando utilizas neuromodulación, estás utilizando una herramienta con la que puedes corregir ciertas cuestiones del cerebro que se afectaron, de la fisiología. ¿Ok? El cerebro ya no funciona de manera normal, por así decirlo. Y entonces tienes una herramienta que la puedes utilizar para corregir ese mal funcionamiento o mala adaptación a ciertas situaciones del cerebro. Usualmente esas herramientas se dan fármacos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el fármaco también afecta al cerebro. Bueno, para poder recetar un fármaco hay que ser médico, hay que estar entrenado para ello. Cuando viene este tipo de técnicas y de tecnología, la idea es ofrecer a los profesionales de la salud capacitados recursos para ofrecer a sus pacientes, ¿sí? Y esta herramienta encaja muy bien en los psicólogos, porque el psicólogo tiene la capacidad de brindarle una buena psicoeducación al paciente, que es fundamental para que los tratamientos funcionen. Voy un poco a la neuroplasticidad. Resulta que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de modificarse a través de las experiencias. Entonces, depende mucho de tus experiencias cómo estás haciendo tu cerebro. Exacto. ¿Sí? Tiene que ver, o sea, uno puede decir, bueno, a ver, mi personalidad o soy por la cuestión genética o por mi vida, las experiencias de vida. Pues al final del día es una mezcla de los dos. Sí, uno viene con una carga genética, pero también está todos los eventos que pasan en tu vida. Y está comprobado que las experiencias cambian al cerebro, ¿ok? A través de la neuroplasticidad. Entonces, si sabemos que con la psicoeducación le ayudamos al cerebro a cambiar también, ¿sí? La idea es darle a la persona una herramienta antes de los antidepresivos para evitarle los efectos secundarios. Y entonces el psicólogo encaja perfecto aquí porque es un profesional de la salud que tiene una herramienta con la que puede corregir la fisiología del paciente y puede completar perfectamente con psicoterapia. Ahora, ¿qué pasa si la persona no responde al tratamiento? Ok, que pruebe con los antidepresivos. ¿Sí? Pero ya quitaste una posibilidad. ¿Ok? ¿Cuánto te tardaste? 3 semanas. ¿Cuáles efectos secundarios hubo? No los hubo. Si te vas al revés, dices, ok, primero antidepresivos,
a la persona le vas a dar antidepresivos 6 meses. Y tal vez sí, y tal vez no funcione. Y entonces dices, ok, ahora sí le doy neuromodulación. Bueno, y resulta que le va muy bien. Súper, pero ya lo tuviste 6 meses tomando antidepresivos. ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Sí me explicó? Y es el razonamiento en donde la parte médica, la parte científica, dice, pues sí, son herramientas que nos funcionan, pues vamos a usarlas como una alternativa, ¿sí? Y entonces las personas que tengan un problema que no pueda tratarse con neuromodulación, quizá requieran otro tipo de farmacología o de herramientas psiquiátricas más especializadas que están al alcance del psiquiatra. ¿Sí? Pero todas las cuestiones que pueden ser tal vez manejables con neuromodulación y psicoeducación, eso lo puede hacer perfectamente un profesional de la salud entrenado como un psicólogo clínico. Algo que siempre nos preguntan es los hechos basados en evidencia. Eso quiere decir si lo que nosotros decimos que hace la TDCS está científicamente comprobado y pues yo siempre les explico que hay estudios muy eficientes, pero tú nos puedes hablar un poco más de esto. Claro, hay comités científico-médicos que se encargan de evaluar las publicaciones científicas que hacen diferentes investigadores, ¿sí? Y entonces hay comités que dicen, bueno, vamos a ver qué tal ha ido a TDCS en depresión, por así decirlo. Y entonces hacen lo que se llaman metaanálisis y toman cualquier cantidad de estudios, empiezan a revisarlos y empiezan a encontrar cosas que quizás son comunes. Oye, si esta persona hizo este experimento con estas variables, ¿sí? Obtuvo este resultado y ve que cada vez que se repite obtiene el resultado, entonces te dicen, bueno, basado en la evidencia que hay, que son los experimentos hechos por médicos y experimentos robustos, estoy hablando de experimentos donde hay placebo, donde hay doble ciego, ¿sí? Controlados, es decir, ni el experimentador ni la persona que está recibiendo el tratamiento sabe si es placebo o está recibiendo la estimulación real. O sea, son estudios robustos con una buena cantidad de participantes, con criterios de exclusión uniformes. Son estudios bien hechos. Entonces, cuando se hacen los metaanálisis de este tipo de experimentos y se empiezan a obtener resultados positivos, vienen las recomendaciones y te dicen, mira, si haces este protocolo, la evidencia indica que la probabilidad de funcionar es esta. Y te le dicen, recomendación A, funciona, es efectivo, úsalo. Hay otro tipo de recomendación, la B, donde te dicen, bueno, tal vez funcione. ¿Sí? La C es, bueno, quizá. Y la D, no hay evidencia de que funcione. ¿Ok? En el caso de TDCS, la última guía se publicó, me parece, en el 21 o en el 22, ¿sí? Comités científicos, hay universidades de primer nombre atrás de todo esto, ¿sí? Hay mucho prestigio en esto. Y en el caso, por ejemplo, de depresión, TDCS para depresión es nivel de evidencia A, es decir, es efectivo, haciéndolo bien. Y esa es la clave, hacerlo bien. Y ahí es donde entra que el profesional de la salud tenga que estar capacitado para saber cómo hacer el protocolo para que tenga buenos resultados. Perfecto. ¿Cómo invitarías a los profesionales de la salud a que puedan, pues no es experimentar, sino que realmente puedan introducir dentro de su práctica neuromodulación TDCS? Bien, bueno, primero hay que tener el diagnóstico, un buen diagnóstico. Ok, esta persona tiene trastorno depresivo, es candidato a neuromodulación. Criterio de exclusión, a ver, ¿tiene alguna placa en el cráneo? No. Ok, no tiene cicatriz abierta, no ha tenido convulsiones, pues vamos a buscar modulación. Sí. Y yo me iría a los trastornos donde la evidencia es más robusta. Depresión es de lo más robusto que hay. Sí, y hay muchos casos de depresión. Es parte de lo que nos fue la pandemia, es la pandemia de trastornos mentales, ansiedad, depresión. ¿Sí? Entonces, yo los invitaría a ofrecerle esto como primera línea de tratamiento a un paciente. Primera, ¿por qué? Porque en 3 semanas
tal vez ya lo sacaste del problema. 3 semanas. 3 semanas. No hay que estarle ajustando la dosis cada mes. No lo vas a tener aletargado, ¿sí? O dopado, como se dice acá, porque la dosis fue excesiva, o a lo mejor la dosis fue muy baja y no le está funcionando. Acá en 3 semanas sabes si esto funcionó o no funcionó. Si no te funcionó, pues ok, ¿qué otra alternativa voy? Entonces, esta alternativa es segura, no va a haber efectos secundarios, y lo peor que puede pasar es que no funcione. Perdiste 3 semanas. Si te vas a los antidepresivos, son mínimo 6 meses. Guarda la efectividad. 70% de los pacientes con ver, la estadística no te dice cuáles, y 40% de los pacientes con antidepresivos van a tener remisión, pero no te dice cuáles. Pero todos van a tener efectos secundarios. Acá no hay efectos secundarios. Lo peor que pueda pasar es que no le funcionó. Sí, pero viene la pregunta, ¿y si le funciona? Suena perfecto, fácil y cómodo para todos, ¿verdad? Eficiente sobre todo. Y al paciente le estás ayudando mucho porque le estás dando una alternativa que es científica, que está comprobada, ¿sí? Y bueno, en el caso de Guatemala estás tú, certificada, para hacer esto de una manera correcta y que funcione. Sí. Por supuesto. Y en eso, la invitación igual es para los pacientes. De buscar otras alternativas de ayuda también que sean más fáciles, más eficaces. Por supuesto tienen un valor agregado porque pues todo tiene un precio y un valor, pero a veces estamos acostumbrados a un costo y a un costo muy alto con las formas antiguas y con las formas conocidas, y cómo abrirnos a la posibilidad que aunque esto no sea nuevo, esta tecnología es de vanguardia. Claro, sí, nada más que TDCS tiene la particularidad de que es más accesible que TMS o con terapia electroconvulsiva. Con TDCS puedes tener un tratamiento que sea accesible. O sea, y puede ser accesible en el sentido de que acá en México mandamos los equipos a veces a casa del paciente y le explicamos por el Aquí en Guatemala también así va a ser. Entonces, pues le estás evitando al paciente desplazarse al hospital todos los días. Eso sí hay que supervisarlo, y hay herramientas, ya está, sí. ya se puede utilizar, ¿sí? Y entonces empiezan a hacer tratamientos que son efectivos, realmente que puede ser el mejor tratamiento costo-efectividad, ¿sí? Pero cuando hablas de TMS, es una inversión diferente. El paciente tiene que ir al consultorio donde hay una enfermera que sabe qué hacer si la persona se convulsiona, ¿sí? Y si hablas de terapia electroconvulsiva, pues estás hablando de otra cosa porque ya es un anestesiólogo y son 15, 10 sesiones en donde diario te van a estar convulsionando. Son cosas diferentes. Aquí esta es una excelente herramienta para decir, ok, tengo un problema, lo puedo resolver en 3 semanas, ¿sí? No corro riesgos. El costo va a ser seguramente mucho más accesible que estimulación transcranial magnética, ¿sí? Y lo peor que puede pasar es decir, bueno, ok, no me funcionó. Que bueno, si lo haces bien, que yo sé que tú lo haces bien porque estás entrenada, van a ser pocos los pacientes que digan, no me funcionó. No funcionó. ¿Sí? Tal vez porque no tienes depresión, tal vez tengas otra cosa, tal vez tengas hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, la invitación es, pues, se puede hacer de una manera segura, muy práctica, ¿sí? Confiable. Yo creo que es lo más eficiente en costo. Y pues bueno, el peor riesgo que puede pasar es que no te funcione. Sí, definitivamente. Y lo más importante de todo es que todas las afecciones que se trabajan con TDCS, los pacientes por lo general están o muy adoloridos o muy cansados de vivir en la situación. Ya muchos de estos han tratado de buscar varias formas, varios complementos y varias formas de sanar y no lo han podido hacer. Así que también es una invitación
para que ese cansancio también baje, disminuye y puedan probar pues esta nueva tecnología y una tecnología de vanguardia que por supuesto tiene en los efectos de estudio muy buenos resultados. Carlos, conclusiones que nos puedan ayudar a estar seguros y confiados con neuromodulación TDCS. Bien, antes que nada, recuerden, es tecnología médica, ¿ok? En México hay una sociedad mexicana de neuromodulación. Seguramente en Guatemala algún día va a haber una sociedad guatemalteca de neuromodulación, porque esto no es de México, es mundial. Perdón, cada 2 años hay una conferencia mundial de estimulación cerebral, en la que participo, y hay cualquier cantidad de investigación científica para poder ofrecerle a la comunidad médica nuevas herramientas, ¿sí?, de tratamientos para sus pacientes. Entonces, la neuromodulación es algo que ya está, es accesible, sí, es muy seguro usarlo, y a mí me quedó grabado este comentario de este psiquiatra de Estados Unidos. Me dice, mira, lo que puede pasar es que no funcione, pero en 3 semanas ya lo sabes, no hay que darle medicamento al paciente. Ahora, otra vez, no es la pastilla mágica que resuelve tus problemas. Si lo haces bien, con una buena psicoeducación, sí tienes un recurso muy bueno con el que sí le puedes cambiar la vida a los pacientes definitivamente. O sea, sí funciona, hay que hacerlo bien, hay que saberlo usar, tú estás capacitada para ello, y cuando lo combinas con una buena terapia, la persona le va a ir muy bien, ¿sí? Y te digo, pues yo como persona, pues diría, bueno, antes de probar antidepresivos que me van a dar efectos secundarios, pues ¿por qué no dar la oportunidad a la neuromodulación? Sí, definitivo. Pues queremos agradecer a los profesionales de la salud que nos prestaron atención ante esta explicación, a los pacientes que están interesados, al público en general, a las familias que tienen pacientes que saben lo que han sufrido y lo que han pasado, incluso la descomposición del sistema familiar por tener a alguna persona con alguna de estas afecciones, pues ya está la ayuda en Guatemala, y mi compromiso, como dice Carlos, más allá de lo profesional, va a nivel de la parte humana para hacer eficaz a través de la tecnología eficaces cada método enseñado, cada método aprobado a través de los formatos que ya están y la psicoeducación. Entonces es importante entender que aquí no solo vamos a trabajar la neuromodulación del cerebro, sino también el trabajo psicológico y psicoeducativo va a estar. Así que les pedimos que se contacten con nosotros. Con muchísimo gusto les damos la explicación personalizada, y por supuesto los pacientes van a estar muy cuidados y muy conservados y muy sostenidos a nivel profesional, con los formatos que son los adecuados, pero con la psicoeducación también adecuada. Así que, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo a México, y nos seguimos platicando, y gracias de verdad por tanta información. Con todo gusto, igualmente. Gracias por su atención. Fuerte abrazo en Guatemala y estamos en contacto.